Bueno, vamos a continuar. Y una parte que es muy importante ahora sí es conocer realmente cuál es el impacto postraumático que sufren las víctimas. Hay dos etapas que son muy importantes nosotros conocer acerca de las reacciones inmediatas y después del asalto sexual. Como estábamos mencionando anteriormente, existe una ciertos mitos al considerar la violencia sexual y las conductas y los comportamientos de las víctimas, ¿sí? Generalmente se tiende a minimizar que la violencia sexual realmente sea tan extrema y las personas puedan sentirse tan abrumadas y tan impactadas, puesto que culturalmente muchas veces, wow, solamente fue una violación, no es tan terrible como para que esta persona se sienta dañada, afectada, si a lo mejor no hubo ni una penetración. La realidad es que el trauma de violación sexual es un trauma muy severo e inmediato. Cuando la persona ha sido violentada, los problemas psicológicos pueden ser inmediatamente al trauma, pueden ser problemas de pesadillas, puede desarrollar fobias, fobias al tacto, fobias a los olores, fobias a los lugares, fobias a las personas, puede sufrir paranoia y inmediatamente muchas personas pueden desarrollar una compulsión, ¿sí? Algunas veces nosotros sabemos que las víctimas tienen una compulsión hacia ducharse, limpiarse, y lo que está haciendo realmente es una situación de incontrolable, compulsiva, dada por el trauma muy severo de la violación. Otras personas tienen terrores nocturnos que pueden ser en dos niveles. Estar en la misma situación tratando de escapar constantemente dentro de sus memorias, ¿sí? Ah, Otro de los puntos es la reexperimentación, ¿sí? Cuando estamos hablando de un trauma, estamos hablando de un proceso que es un shock, de un proceso que va a llevar eh, algún tiempo para procesarse, para lograr una estabilización. Y dentro de este proceso, todas estas conductas que estamos hablando nosotros son exhibidas, son muy variadas, ¿sí? Ah, lo más común es la tendencia hacia la reexperimentación del trauma vivido. ¿Y cómo se da esta reexperimentación? Bueno, pues sintiendo, pensando, teniendo mucho temor. Si la violencia ha sido muy extrema, las personas reexperimentan la misma situación una vez y otra vez y otra vez repetitivamente, pero con todo el impacto emocional, psicológico, físico, hacia el sentirse muy inseguras. Por ejemplo, estamos hablando de que hay personas que durante la violación fueron amenazadas con la muerte, o fueron encerradas, o fueron cautivas. Entonces, el trauma es muy severo, que lo que desencadena son memorias y memorias y memorias constantes, impacto emocional y psicológico severo. Las reacciones que también se desencadenan son reacciones físicas a los olores, hacia los objetos, hacia el ambiente, hacia cosas específicas también que las personas experimentan constantemente. Ah, Otro de los puntos muy importantes es la paranoia que se va desarrollando, ¿sí? A salir, a hablar con personas, a sentirse temerosas, inseguras, a no querer salir a la calle, a aislarse, a cortar todo contacto. Y esto es en término de un miedo severo hacia sentirse que puede ser atacada nuevamente.
Y aquí es muy importante que durante estas conductas y estos comportamientos, la persona cree que en un momento determinado su vida está terminada, no va a volver a tener confianza en nadie, se siente bastante culpabilizada y su personalidad muchas veces se ve trastornada, se ve cambiante, está agresiva, está aislada, está callada, y dentro de esta gama algunas de las personas, el impacto en su personalidad es el que muchas veces la familia, las personas que la conocen, pueden ver inmediatamente el cambio drástico de personalidad. Por eso nosotros hablamos de que el trauma de violación, hay dos momentos. Un momento en el que la persona tenía un comportamiento, una actitud, una personalidad antes del trauma, y que después del trauma su personalidad, su actitud ante la vida, su visión de la vida cambia drásticamente. Entonces es muy importante que nosotros reconozcamos cuáles eran las conductas y comportamientos antes del trauma, porque en un momento determinado lo que nosotros vamos a tratar de trabajar es en que la persona vuelva a recuperar ese poder y esa capacidad y esa habilidad y esa personalidad que tenía antes del trauma, ¿sí? Y para ello es muy importante que también nosotros reconozcamos en un momento determinado, para establecer un acercamiento más positivo, es cómo nosotros tenemos que entender los factores que estaban envueltos pre y post violación sexual. Es importante reconocer si la víctima puede ella misma visualizarse qué tipo de personalidad tenía, ¿sí? Hay gente que dice, bueno, antes de que me pasara a mí esto, yo era una persona positiva, tenía metas, la vida era hermosa, no tenía conflictos, no tenía ningún problema, en sí era una persona positiva, ¿sí? Es importante también reconocer el sistema de apoyo. Hay personas que tenían o que tienen un sistema de apoyo en sus vidas muy importante. Sus padres, sus esposos, sus amistades, sus amigos, que resulta ser un recurso para nosotros durante el proceso terapéutico. Otro punto importante para ver la severidad hacia el trauma es esta persona qué relación ha tenido con su ofensor, ¿sí? En la medida que esta persona haya tenido, o siga o continúe teniendo una relación psicoafectiva hacia el perpetrador, muchas veces nosotros nos vamos a ver con que hay conductas y actitudes hacia la violencia sexual muy drásticas, porque algunas veces las personas, porque hay una carga emocional muy fuerte en la visión del perpetrador, las personas se sienten bien, se sienten mal, sienten afecto, sienten rabia, sienten coraje, sienten desesperanza, y es muy importante nosotros tomarlo en consideración para poder trabajar las pautas hacia la recuperación del trauma. Otro punto también que es muy importante comprender es que las violencias sexuales tienen un margen, por decirlo así, del 1 al 10 en cuanto a lo severo de la violación, a lo severo de la violencia que se incurre durante la violación, ¿sí? Puede ser que se utilicen armas de fuego, puede ser que la persona haya sido torturada, haya sido golpeada, haya sido drogada, haya sido muy extremadamente golpeada y maltratada. Entonces, allí tenemos un grado muy severo de violencia física ejercida en ella. Y también es muy importante retomarlo, reconocerlo, porque en el grado en el que la persona hubiera sentido que estaba
cuasi muerte, el trauma va a ser mucho más persistente. Otro de los puntos es si esta persona haya estado envuelta con anterioridad en otros tipos de asalto y violación sexual con otros perpetradores, ¿sí? O si ella en un momento determinado ha tenido una gama o ha tenido consecutivamente asaltos que tampoco los haya logrado superar. Es muy importante porque este nuevo asalto va a agregar más traumas y más traumas y más traumas a los que ya estaban establecidos por violaciones anteriores. Un punto que es importante nosotros reconocer es la percepción desde la propia víctima acerca del asalto sexual, ¿sí? Hemos mencionado que para muchas personas pierden la perspectiva de percepción, ¿sí? Minimizan, niegan, evaden muchísimo hablar sobre la temática, en realidad porque ejerce o sale un mecanismo de defensa en el que no quiero hablar, no quiero decir y no quiero comentar nada porque me es muy doloroso, y las personas simple y sencillamente no colaboran, no hablan y guardan muchísimo impacto de la violación. Entonces, la percepción que ellos tienen es una percepción en relación a ciertos eventos, pero no a toda la violación. El otro punto es la influencia social y cultural, lo que comentábamos. Aún hoy en día la violencia de género es la violencia sexual, el maltrato sexual, la violación, el asalto sexual, socialmente todavía sigue siendo muy desestimada y hay muchísima tolerancia hacia la violencia y la minimización. Hay culturas en donde siguen culpando a las víctimas por haber estado vestidas, por haber estado en la noche, por haber estado tomadas, por asistir a citas con personas que no conocían, o socialmente cuando hay regiones o lugares en donde hay muchos conflictos, por ejemplo, de guerra, o cuando hay muchos conflictos sociales, o cuando hay muchos conflictos, pues las personas están en una situación mucho más severa de ser atacadas y que legalmente no haya una respuesta hacia la victimización, porque la violencia severa en la que se vive en muchas regiones, ¿no? Entonces, se tiende mucho a culpar a las víctimas, si sean hombres o sean mujeres o sean niños. No hay un sistema de apoyo legal, político, que realmente apoye a las víctimas. Otro punto importante es también considerar las experiencias previas con el estrés. En la medida que las personas muchas veces estén habituadas a tener o estar o vivir en situaciones de estrés crónico, hay minimización, o que las personas estén en situaciones en sus vidas con mucho estrés tóxico en sus relaciones, con sus compañeros, en los lugares en donde estas personas están inconformes, abusadas, maltratadas, o vienen de familias muy disfuncionales. Va a haber también factores de estrés que las personas se han acostumbrado a vivir en situaciones muy estresantes y a no hablar acerca de cómo se sienten, mucho menos a hablar de la violación. Todos estos factores y todos estos puntos que estamos hablando son muy importantes para tener un éxito en la intervención del trauma por violación sexual. Entonces, aquí estamos hablando que lo que antes había acontecido nos va a dar una pauta esencial para que nosotros empecemos a trabajar nuestro acercamiento con las víctimas en un proceso terapéutico. ¿De qué estamos hablando? El proceso terapéutico tiene sus objetivos, tiene lo que se pretende realmente con la terapia por la violación de víctimas de incesto, maltrato, acosamiento o violación severa, es que las personas aprendan a educarse sobre el propio trauma.
aprendan a identifiquen qué son las memorias recurrentes, qué son los síntomas, cómo trabajar con estos síntomas, cómo en un momento determinado el trauma o el shock en las personas va desencadenando una habituación hacia la violencia. Nos habituamos a vivir estresados, angustiados, silenciados, y eso nos va a impactar y nos va a afectar en términos fisiológicos. Por eso muchas veces las personas abusadas, maltratadas sexualmente, también van generando efectos colaterales, como por ejemplo dolores de espalda, dolores de estómago, ansiedades, depresiones, porque simplemente las personas, al cerrarnos y no hablar, nuestro sistema que genera internamente nuestro cerebro, nuestro sistema autónomo, simple y sencillamente va habituándonos a vivir en una situación completamente tolerante de insatisfacción, de angustia, pero tolerada porque nos hemos habituado a callar y a silenciar realmente cómo nos sentimos. La meta, como estaba mencionando, es que las víctimas en un momento determinado logren comprender, y aquí viene la parte de la resiliencia, ¿no? Esas habilidades y esas capacidades que antes de la violación sexual estaban dentro de ellas. Todas esas capacidades que han tenido a lo largo de su vida para enfrentar situaciones adversas, aceptarlas, fortalecerse, salir con metas y con perspectivas de vida, son muy importantes para trabajar el trauma, porque durante el proceso de terapia es un proceso que es doloroso, que es intenso, que no es fácil hablar acerca de recuerdos, memorias, impactos, falsas concepciones acerca de la violación sexual. Y este proceso no es otro proceso más que el reforzar la resiliencia y la capacidad y el entendimiento del impacto traumático. La resistencia muchas veces es definitivamente porque nosotros, al tener una memoria que nos impacte, que nos afecta, no logramos identificar que la memoria está generando y paralizando muchas áreas en nuestra vida. Pero el estar nosotros expuestos a hablar, a aceptar, a entender que la violación no ha sido nuestra culpa, nos va a nosotros a fortalecer realmente en nuestra habilidad para tener una vida de aceptación, de empezar a visualizar que una memoria como tal es solamente una memoria y que no tiene que seguir impactando nuestra vida o nuestro proyecto de vida, y que el proceso terapéutico es donde vamos a aprender realmente a quiénes somos, ¿sí? Vamos a aprender de nosotros mismos que somos personas fuertes, vamos a aprender a reconocer que no hay una razón real para seguirme culpabilizando, martirizando por el abuso recibido por parte de un perpetrador, por parte de un familiar, por parte de un esposo, por parte de un padre, por parte de un amigo, que nada de lo que yo hubiera hecho puede justificar la violación. También vamos a aprender a cómo controlar nuestros estados de ánimo, como por ejemplo angustia, rabia, frustración, cómo poco a poco ir aceptando esos estados tan cambiantes por medio de el uso de técnicas que nos puedan ayudar a nosotros a calmarnos, a tranquilizarnos, a relajarnos, quizás por medio de aprender técnicas en dibujo, aprender técnicas de focalizar la respiración, de meditación, de yoga. Todos estos componentes en un momento determinado son parte íntegra del proceso de sanación. Entonces es muy importante que entendamos cuál es el papel y la función que estamos aprendiendo nosotros de el procesar
nuestras habilidades, nuestras capacidades para hacer frente a nuestra propia sanación. ¿Ya?